devuelva en dinero o compense en dinero esas vacaciones que fueron disfrutadas y que él no tenía derecho a la fecha. Ok, entendemos que legalmente debemos informar con una antelación a nuestros colaboradores acerca de su periodo de vacaciones. En este caso, podemos informarles de un día para otro, ¿es correcto? Sí, claro, lo que pasa es que estamos en un periodo excepcional. Entonces, eso mismo implica que muchos de los procedimientos que están instituidos para realizar diferentes comunicados o toma de decisiones por parte del empleador no se vayan a realizar de la misma manera, repito, por el mismo periodo excepcional que estamos viviendo. Ok, y por último queremos hacerte también una pregunta de nuestros clientes que nos están compartiendo sus inquietudes a través del chat. Nos excusan a quienes no podemos resolver todas esas inquietudes. Muy seguramente tendremos otro webinar para mantenerlos actualizados de lo que viene sucediendo y es con relación al ajuste del salario. ¿Qué pasa si mi colaborador que no está ejerciendo labores en estos momentos, que no está prestando sus servicios y que se imposibilita la ejecución del contrato laboral, no acepta que hagamos un ajuste de su salario? Ok, o sea, ahí ya viene un tema de obligatoriedad, ¿no? O sea, nosotros como empresa le tenemos que manifestar de la mejor manera al trabajador, ¿verdad? La toma de decisiones y la razón por la que estamos tomando esa decisión. Entonces, habría que decirle al trabajador que o es eso, que se haga una reducción de mutuo acuerdo, o en su defecto se tendría que adelantar el trámite o las de solicitud ante el Ministerio de Trabajo para suspender su contrato de trabajo. Entonces, yo creo que, como todo en el derecho, es de manejo. En este caso, como estamos ante una situación insostenible, digamos, muchas de las empresas están en una situación insostenible financieramente, entonces lo que toca hacer en este caso es saberle llegar al trabajador y explicarle qué es eso, o en su defecto se le hace la solicitud al ministerio para que le autorice suspender el contrato de trabajo, lo cual le va a generar una afectación mayor a él y a sus familias. Bien, bien. Doctor Andrés, muchísimas gracias por el espacio que nos brindaste en la tarde de hoy. Creo que resolvimos muchas inquietudes con relación a los asuntos laborales. Como les comentábamos, muy seguramente vamos a seguir con estos webinars actualizándonos, viendo qué está pasando semana a semana, porque claramente de un día para otro van cambiando las cosas y todavía nos esperan varios días de cuarentena en la que digamos que cada vez el campo de acción para los empresarios es un poquito más difícil, es un poquito más cerrado y bueno, el objetivo es que podamos orientarlos de la mejor manera y podamos brindarles soluciones a tiempo y puedan reaccionar rápidamente. Gracias, doctor Andrés. Vamos a darle paso al doctor Mario Arenas. Como lo comentó Ana María en un inicio, el doctor Mario Arenas es exfuncionario, ex subdirector de determinación de la unidad UGPP, quien nos viene a acompañar en esta tarde como invitado. Muchos de ustedes, nuestros clientes, tienen hoy una preocupación de cara a la UGPP, que nos ha venido fiscalizando, que nos ha venido iniciando procesos sancionatorios, que viene realizando hace unos años atrás unas actuaciones fiscalizadoras fuertes y que pues de primera mano nosotros conocemos siendo sus asesores respecto a estos asuntos. Y pues, ¿quién más o quién mejor que el doctor Mario que nos puede orientar esta tarde respecto a estos temas? Doctor Mario, mil gracias por su espacio. Y lo primero que yo quisiera conversar o que quisiera preguntarte es, desde que inicia este tema de la emergencia del COVID-19, ¿qué hizo UGPP? ¿Qué está haciendo en estos momentos la UGPP? Ok, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer a la doctora Pamela, a la doctora Ana María, a todo el equipo de Velavenco por haberme invitado a participar en este webinar. Claro que sí, doctora Pamela. Bueno, en esencia, la UGPP, pues todos los que trabajamos en estos temas de UGPP, asesoría, en fin, estábamos muy pendientes de que la UGPP tomara alguna decisión con respecto a los procesos que se estaban adelantando ante esa entidad y siempre estuvimos pendientes de si había o no había suspensión de términos, en fin. Fue con ocasión del decreto 491 de marzo
que estableció, el decreto, el gobierno a través de este decreto estableció algunas pautas, entre ellas otorgó la facultad a las entidades públicas para que, dependiendo de sus necesidades y la prestación del servicio, en fin, pues pudieran hacer una suspensión de términos. Fue ahí cuando entonces, a partir del 1 de abril, mediante la resolución 385, la OGPP decidió suspender los términos de los procesos de las actuaciones administrativas en materia de fiscalización, de cobro, revocatoria directa, recursos de reconsideración y la parte de los beneficios, la solicitud de beneficios tributarios. A partir de ahí, entonces, el 1 de abril quedan suspendidos esos términos y bueno, pues sí, durante la vigencia, lo que dure la emergencia sanitaria, pues van a estar suspendidos y estamos pues como todos atentos a qué va a suceder después de eso. Pero en esencia, pues esa noticia que muchos estamos esperando acerca de que la OGPP suspendiera los términos de los procesos, pues se hizo realidad a partir de esta resolución de 1 de abril de 2020. Correcto. Algo importante y es que tú lo mencionabas, doctor Mario, y es muchas empresas estábamos muy expectantes de qué pasaba porque no obstante la situación y la contingencia que está viviendo hoy el empresario de cara a la realización de su actividad, al manejo de su personal, de su liquidez, ahorita sería desastroso que recibiera una comunicación por parte del UGPP confirmando alguna obligación o determinando alguna obligación o peor aún, que estuviéramos en riesgos de estar embargados, de tener procesos de cobro. Digamos que sí es un respiro importante para la defensa que hoy pueden ejercer las compañías respecto a algún proceso de fiscalización, en materia probatoria, en materia estratégica también. Entonces, aunque tardó un poco, a diferencia del Ministerio de Trabajo, finalmente UGPP emite la suspensión de términos hasta el 30 de mayo y da un alivio a las empresas para que puedan también ejercer una mejor defensa y puedan también sacar adelante su proceso con otra directriz. Quiero preguntarte, respecto a la suspensión de términos, entenderíamos que hoy UGPP está funcionando, está trabajando, tiene las puertas cerradas. ¿Qué está haciendo hoy la UGPP? Bueno, UGPP, y es una muy buena pregunta porque es una claridad que hay que darle a todos los aportantes. UGPP sigue funcionando común y corriente. Es decir, sus funcionarios todos están en la casa en modalidad de teletrabajo, pero siguen trabajando, siguen despachando los expedientes, siguen haciendo las investigaciones correspondientes, siguen revisando la información que ya tengan en su poder. Solamente que no van a expedir actos administrativos durante este tiempo, pero el trabajo de la OGPP continúa. Es más, siempre la OGPP ha trabajado con metas, es decir, los auditores de la OGPP siempre han tenido unas metas mínimas de rendimiento en cuanto a expedientes a despachar durante el mes y hoy por hoy están en las casas cumpliendo esas metas. Es decir, la OGPP continúa adelante con todos los trámites, con la revisión de la documentación, en fin, y seguramente preparando ya en borrador los actos administrativos y que seguramente a partir del 1 de junio, si la emergencia sanitaria termina el 31 de mayo, a partir del 1 de junio veremos entonces muy seguramente una avalancha de notificaciones de actos administrativos que están listos, o que van a quedar listos para ser notificados y a partir del 1 de junio empezaremos y los aportantes empezarán a recibir esas notificaciones. Así que la OGPP continúa adelante con sus actuaciones y desde luego la preparación de esa defensa, la preparación de la información, la revisión de la información por parte de los aportantes debería ser en este momento una prioridad, aprovechando, digámoslo así, este tiempo de suspensión de términos, pero que sea aprovechado precisamente para revisar, para preparar una mejor defensa y estar listos a esas notificaciones. Entiendo entonces, doctor, que si las compañías quisieran en estos momentos radicar, que quisieran responder a la UGPP, algún acto que esté suspendido en sus términos en estos momentos, puede hacerlo. Claro que sí. Serían dos cosas en este caso. Una, a ver, la UGPP, y uno entra y consulta la página directamente de la UGPP y establece muy claro la entidad que la atención de las solicitudes, en fin, seguirá siendo mediante su sede electrónica, es decir, de manera virtual, sin ninguna interrupción. Es decir, que en este momento está habilitada la posibilidad de radicar ante la UGPP
una respuesta, la entrega de documentos, en fin, lo que el aportante considere conveniente en este momento. Y dos, tiene que ver es ya con la parte de los intereses moratorios. Me parece que es importante hacerle caer en cuenta a los aportantes de que lo único que se suspende es el correr, el transcurso de los términos de las actuaciones administrativas de la OGPP, pero los intereses moratorios sobre los dineros que por algunas circunstancias no se hayan pagado sobre los subsistemas de la protección social, esos siguen corriendo, no van a tener ninguna suspensión. Y por lo tanto, entonces, es importante que cada empresa, cada aportante en proceso de fiscalización haga una evaluación con la ayuda de una buena asesoría, apoyo legal, un apoyo tributario, haga una buena relación acerca de si es conveniente en este momento responder algo que esté pendiente por responder a la OGP, si es conveniente solicitarle a la OGP en ese caso concreto que no suspenda los términos y sigan adelante a efectos de no verse más afectado con la acumulación de intereses moratorios. Entonces me parece que este es un momento muy propicio para que quienes están fiscalizados, infortunadamente, con una buena apoyo, asesoría de orden legal y tributario, tomen una decisión acerca de si es mejor solicitar la no suspensión de términos en su caso particular y más bien permitir que el proceso siga adelante y seguir haciendo una defensa. Bien. En ese sentido, uno de nuestros clientes nos consulta acerca del requerimiento de información. Entonces, esta empresa debió radicar su información, debió atender su requerimiento hace un poco más de 3 meses. Entregó su información, hoy se encuentra en aclaraciones, como todos sabemos, si estamos en aclaraciones es como no haber cumplido ese requerimiento de información y estamos inmersos en una posible sanción por no entrega de información o por renuncia a la entrega de información en requerimiento de información. En este caso, deben rápidamente responder, deben rápidamente entregar la información faltante, aclarar, so pena de que siga aumentando esa sanción, teniendo en cuenta que es un término que venció hace ya unos meses. Sí, claro que sí. Incluso revisando un poquito la resolución 385 de suspensión de términos acerca de los términos que se van a suspender, es claro que los términos que se van a suspender, desde luego por lógica, obviamente son aquellos que están en este momento transcurriendo. Por ejemplo, si hay un aportante cuyo término para entregar la información, el requerimiento de información, ese término no ha vencido, pues obviamente se le suspenderá y se reanudará a partir de que se levante la emergencia sanitaria. Pero si el término para entregar la información ya estaba vencido al momento de la suspensión de términos, quiere decir que desde el día siguiente, tal y como establece la ley, desde el día siguiente está corriendo ya la posibilidad de una sanción bastante cuantiosa por la mora en la entrega de esa información, en fin. Y por lo tanto, en este momento, claro, es indispensable y muy recomendable que este aportante y los demás que estén en esta situación de la manera más rápida y completen esa información y se apoyen también, tengan una buena asesoría, una buena consultoría acerca de cómo complementar esa información, cómo asegurarse de que está completa y a la mayor brevedad, mediante la sede electrónica de la OGP, radicar la información que falte y ponerle fin a ese transcurrir de la sanción. Ok, ¿qué pasa con los beneficios que hoy pueden tener algunos aportantes que vienen atravesando procesos de fiscalización, bien sea determinación o bien sea sancionatorios? Sabemos que hoy pueden acceder a algunos beneficios. ¿Qué nos recomiendas? Que radiquen muy rápido esas solicitudes, tengamos en cuenta que para acceder a esos beneficios debemos hacer el pago de una cantidad importante del dinero que nos ha determinado la unidad para poder tener esas disminuciones en los intereses y en nuestras sanciones. ¿Qué nos recomiendas en esos casos? Claro, doctora Pamela. Desde luego, pues mediante la ley 2010 de año 2019, 27 de diciembre, si mal no recuerdo, ley de crecimiento económico, reforma tributaria, en fin, se estableció nuevamente, como ya había sucedido en otras ocasiones, se estableció la posibilidad de acceder a unos beneficios tributarios también para los aportantes de
fiscalizados por UGPP. Uno de ellos es la terminación, solicitar la terminación de mutuo acuerdo de ese proceso a la UGPP y en ese caso obtener una rebaja del 80% de los intereses moratorios y de las sanciones, pagando eso sí el 100% de los aportes, pero con una muy buen descuento, digámoslo así, en los intereses moratorios, salvo en pensiones. La ley es muy clara de los intereses de pensiones no son de descuento. Igual también los aportantes que en este momento hayan, antes de la vigencia de la ley, hayan presentado demandas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, demandas de nulidad y restablecimiento contra liquidaciones oficiales de la UGPP, también tienen la posibilidad de obtener un descuento del 80% intereses y sanciones si están en primera instancia o el 70% si están en segunda instancia. Y también los aportantes que estén en este momento con procesos sancionatorios, es decir, que por alguna circunstancia no entregaron a tiempo, no entregaron de forma completa la información que pidió la OGPP, también muy seguramente están ya en un proceso sancionatorio. En este caso también tienen la posibilidad de solicitar la disminución del 50% de esas sanciones. ¿Qué sucede? Que la misma ley 2010 de 2019 estableció, fue muy clara al decir que la solicitud de esos beneficios iba hasta el 30 de junio, a más tardar el 30 de junio del año 2020, y la UGPP, mediante la resolución 385, fue también muy clara en indicar que ese término no se modifica, es decir, la resolución 385 no corrió más allá de la fecha del 30 de junio, ni la aplazó, no, la fecha sigue siendo igual y por lo tanto en este momento los aportantes que quieran, que puedan desde el punto de vista económico, a pesar de las circunstancias por las que estamos atravesando, pero hecho un análisis correcto acerca de su situación, acerca de los beneficios que podría obtener estas solicitudes. Yo creo que la recomendación es que a la mayor brevedad radiquen sus solicitudes, realicen esos pagos, porque verdad que me parece importante el descuento como tal, me parece que es importante obtenerlo si se tiene la capacidad económica, pero con la claridad, nuevamente repito, de que la fecha del 30 de junio no se corrió, esa es la fecha límite para solicitar el beneficio. Lo que sí es que se suspende el término que tiene la OGPP para resolver esa solicitud, pero para presentarla, la fecha sigue siendo igual. La recomendación es, ojalá se pueda solicitar muy pronto. En este momento también tenemos suspendidos los términos judiciales. ¿Es viable que hoy UGPP embargue? Y si no es así, las empresas que aún no se les ha admitido su demanda pueden estar en riesgo de embargo el 31 de mayo, el 1 de junio, pudieran recibir sus medidas cautelares. ¿Cómo es ese tema? A ver, mirando la resolución 385, suspensión de términos de UGPP, es claro que la UGPP se refirió incluso a los procesos de cobro, es decir, después de haber hecho la fiscalización, después de haber hecho la revisión de la información y haber detectado las conductas de inexactitud, mora o omisión, en fin, después de haber dado una cifra, digamos que concretamente una liquidación oficial, el proceso continúa ya en la etapa de cobro, pasa a la subdirección de cobro y allí comienza una etapa de cobro persuasivo, es decir, la posibilidad de que sin necesidad de llegar a un mandamiento de pago, el aportante haga pague los aportes que le liquidaron. Y también luego viene una etapa del cobro forzoso, el cobro coactivo que lo realiza la misma UGPP sin necesidad de pasar por autoridad judicial. La UGPP tiene la facultad legal de poder hacer procesos de cobro sin necesidad de acudir a jueces. ¿Qué sucede? Que la misma UGPP en la resolución establece que esos términos, los términos de la etapa de cobro quedaron suspendidos también. Es decir, uno podría entender desde el punto de vista de la sana lógica que la posibilidad de embargar en este momento, digamos que queda suspendida también. La OPP muy seguramente no va a seguir adelantando procesos de cobro persuasivo ni de cobro coactivo en sus diferentes etapas, incluidas las medidas cautelares, pero sí es absolutamente claro que a partir de la reanudación de los términos, lo primero que van a hacer es estar emitiendo los oficios, las órdenes correspondientes a los bancos, a las oficinas de registro de eventos públicos, en fin, para que procedan a los embargos. Es decir, esa posibilidad, digamos que se aplaza un poquito, pero sigue latente y desde luego también entonces, desde ese punto de vista, que los aportantes deben ser muy cautelosos en el sentido de no ir a asumir que ya no van a ser embargados, no, simplemente que la OPP seguramente en estos meses, en estas semanas, se va a dedicar también a preparar desde ya los oficios que ordenen esos embargos y el 1 de junio seguramente los van a estar enviando a las entidades respectivas. Es por eso muy importante que
en la medida en que tengamos actuaciones o oportunidades de defensa, las coloquemos o las instauremos inmediatamente. Inmediatamente, so pena de que UGPP en estos momentos tenga una suspensión de términos, sabemos que pues sigue funcionando, sigue operando y que claramente ellos están trabajando en pro de adelantar sus gestiones administrativas de los distintos procesos que vienen adelantando con nuestras compañías. Por último, Claro, claro, Pamela. sí, Sí, dime. por último, quería preguntarte, Mario, ¿es momento de que las empresas realicen ajustes a sus procesos internos, aprovechando toda esta contingencia en el buen sentido de ajustar sus conceptos salariales, de ajustar la forma en que vienen causando y pagando su nómina, que vienen pagando sus pilas, objeto de mitigar ese riesgo? ¿Es la oportunidad para hacerlo? Claro, claro que sí. Incluso en estos días hablaba con un colega que también se dedica a estos temas y llegamos a la conclusión de que, bueno, desde luego, pues tenemos que sacarle beneficios y ventajas a toda esta situación, aunque aparentemente no los tenga, pero sí. Y en el caso concreto de GPP, nos parecía al colega a mí que es una oportunidad muy valiosa, sumamente valiosa, de que las empresas, sabiendo que la OGPP está ya en una suspensión de términos, por poner algún ejemplo, había un término de 3 meses para responder a un requerimiento para declarar o corregir, y apenas llevaba un mes cuando vino la suspensión. Quiere decir que me quedan, además del término de suspensión, 2 meses, 5, 7 semanas. Además de eso, pues se me va a reanudar el resto del término después del 1 de junio. Es decir, yo voy a contar tal vez con el doble, más o menos el doble del tiempo que tenía antes para preparar una buena defensa. Entonces, eso es importante. Los que estén en la misma situación con respecto a una liquidación oficial, un recurso de reconsideración, una revocación, una revocatoria directa, la respuesta a un requerimiento de información, en fin, que todavía estén en término, tienen la muy valiosa oportunidad de entonces aprovechar este tiempo para pulir esa defensa, para conseguir mejor la información, para consolidarla, para recuperarla, para revisar esa información y desde luego preparar una muy buena defensa. Entonces yo creo que es un tiempo muy valioso que los aportantes deben aprovechar con sus asesores legales, tributarios, para lograr una muy, muy buena defensa ante OGPP. Y desde el otro punto de vista, Pamela, también es claro que este tiempo es también muy valioso para que las empresas, las que están siendo fiscalizadas y las que no incluso, para que aprovechen este tiempo y hacer sus propias auditorías con apoyo legal y tributario, hacer sus propias auditorías de cómo están haciendo los pagos en materia de parafiscales, aquellos acuerdos de desalarización, qué tan válidos son, qué tan bien redactados están, qué tan correctas están las cláusulas, qué tanto riesgo hay o no de que la OGPP los asuma en una fiscalización, los asuma como pagos salariales y venga una sanción. Que si de pronto hay mora, es decir, revisando los pagos que se hicieron anteriormente, en los periodos anteriores, si de pronto hay alguna mora, alguna omisión en los pagos o en la afiliación a la seguridad social, corregirla desde ya, con la posibilidad incluso de corregirlas sin sanciones, simplemente con los intereses sin sanciones de OGPP. Me parece que este es el momento en que las aportantes deberían aprovechar para hacer auditorías preventivas, revisarse ellos mismos y estar muy listos, muy preparados para una eventual, ojalá que no, pero una eventual fiscalización de UGPP y tener todo al día habiendo aprovechado este tiempo. Bien. Sabía que era la última pregunta, pero tengo una pregunta de un cliente que me parece muy aterrizada y me parece una pregunta muy buena en estos momentos y es, estas empresas que venían con acuerdos de pago con la UGPP, que sé que no son muchas porque los acuerdos de pago no son fácilmente aceptados por la unidad. En estos momentos, ¿esos acuerdos también están suspendidos? ¿Están exonerados de pagar durante este tiempo la cuota que tenían que pagar? Pues Pamela, leyendo uno, aunque la resolución 385 no es muy específica en materia de cada una de las etapas del proceso, sí se refiere cuando uno lee incluso los antecedentes, los considerandos de la norma, eh, sí se refiere precisamente a que los procesos que están en cobro persuasivo, donde se generan normalmente estos acuerdos de pago, dice que también quedan suspendidos los términos. Incluso acudo yo más a la parte de los considerandos de la resolución que a la parte resolutiva porque no es muy claro, pero desde el punto de vista de la parte de los considerandos, es decir, de la motivación de la norma, dice la UGPP que ellos entienden, que la UGPP entiende
que cuando se trata de hacer acuerdos de pago, necesariamente implica para el aportante acudir a entidades bancarias, acudir a operadores de pago, acudir incluso a entidades a través de las cuales obtenga garantías, y que eso en este momento es difícil por cuestiones de desplazamiento, por cuestiones de aislamiento social, y que eso es difícil y que eso obviamente afecta precisamente el derecho de defensa del aportante, la posibilidad de cumplir con sus obligaciones. Entonces yo diría que en este momento, vía interpretación de los considerandos de la norma, es claro que para la OGPP queda suspendido también en ese sentido si ya hay un acuerdo y deben generarse pagos. La OGPP se refiere a eso, a que no es fácil en este momento hacer interacción con otras entidades para cubrir ese tipo de obligación. Doctor Mario, muchísimas gracias. Sé que vienen otras consultas también o otras preguntas e inquietudes de nuestros clientes, pero por temas de tiempo no vamos a poder resolverlas todas. Les indico de nuevo que muy seguramente tendrán otra invitación para charlar de estos asuntos y poderlos mantener muy actualizados de lo que está sucediendo en materia laboral, UGPP y demás. Doctor Mario, mil gracias por su tiempo, de verdad. Y pues bueno, encantada de poder haber compartido con usted en esta tarde. Con mucho gusto, doctora Pamela. Muchas gracias a todos los que asistieron al webinar, y de verdad con muchísimo gusto. Cualquier cosa que requieran, aquí estamos para ayudarnos. Mil gracias. Por último, a todos nuestros participantes, vamos a conceder el uso de la palabra al señor Rogelio Gil. El señor Rogelio Gil es el Chief Financial Officer de Grupo Quick, uno de los grupos corporativos más sólidos de nuestro país, que hoy también, como todos nosotros, como todos los empresarios, estamos afrontando unas pruebas muy fuertes, y como sus asesores jurídicos y asesores corporativos no queríamos dejar de pasar esta oportunidad y poderles brindar con un experto algunos datos, algunos tips, algunas recomendaciones y consejos que desde su gran experiencia él nos puede aportar a todos nosotros, y que estoy segura que es de gran ayuda para todos los que están participando en este webinar y que están detrás del área financiera, que están detrás del área de talento humano, que hoy tienen la preocupación de cómo van a sostener esas nóminas, de cómo van a lograr superar esta crisis de COVID, esta crisis de inactividad económica. Y pues bueno, muchas gracias, Rogelio, por acompañarnos esta tarde. Es un gusto tenerte aquí entre nosotros, y pues mil gracias por destinar tu espacio. Sé que andas un poco ocupado por estos días, pero pues es muy valioso para nosotros que nos puedas acompañar. Ok, no, Pamela, gracias a ti, gracias a todo el equipo. Si sirve de algo compartirles a cada uno de ustedes lo que nosotros hemos tenido que vivir, cómo nos hemos tenido que mover, que ha sido un tema maratónico, pues bueno, lo hacemos también con mucho gusto, con entusiasmo, porque pues finalmente la economía parte y va a permanecer si entre todos tomamos también buenas decisiones. Entonces, gracias por la invitación, Pam. Listo. Te quiero preguntar varias cosas, pero lo primero que yo quiero preguntarte es, desde tu punto de vista gerencial, general en materia financiera, ¿cómo las compañías hoy podemos sobrevivir con esta contingencia? Hoy, en la segunda fase de cuarentena, en la temporada número 2 de esta cuarentena, ¿qué debemos tener en cuenta para sobrevivir esta cuarentena? Bien, yo creo que para pensar en sobrevivir, que de alguna forma la palabra nomás con mencionarlo causa un poco de intranquilidad, pero no se escapa mucho de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Colombia, y es que de un momento a otro toda la economía cambió y el problema en este momento es que sí toca hacer muchas cosas y toca hacerlas rapidísimo. Compañías como que dependían del petróleo, del dólar, tuvieron que moverse rapidísimamente, y hoy cada uno de nuestros focos de mercado, nuestros nichos de mercado, también se tienen que mover rápidamente. Yo de pronto quisiera mencionarles algunas cosas que nosotros hemos hecho, que nos ha tenido que llevar a replantear mucho
digamos, toda la estructura, los procesos de la compañía para sí mismo poderle hacer frente a cada una de estas necesidades que finalmente termina siendo, o la pandemia terminó llevando un efecto económico muy fuerte. Lo primero para sobrevivir, yo creo que va enfocado a las ventas. O sea, si una empresa no vende, difícilmente va a salir adelante. El tema es hoy analizar cuánto se me cayeron las ventas. ¿Cuánto yo sigo vendiendo? ¿Me afectó? ¿No me afectó? Si no te afectó, créeme que estás dentro de un porcentaje muy pequeño de compañías que por el contrario no les afectó. A todo el mundo les está afectando la pandemia. Ahora, esa generación de ventas, ¿cómo se está haciendo? En este momento, y lo que hemos visto, los que están vendiendo prácticamente son todas las cadenas de retailers, e-commerce, todo lo que tenga que ver con venta online. Y realmente esto nos ha enseñado también todo este proceso que los canales de venta se tienen que abrir, no solamente a temas tradicionales, sino también a venta online. Yo creo que, o sea, todos veíamos el efecto de las universidades, de los colegios, todos se volcaron de un momento a otro, tienen que hacerlo todo online porque están ahí los niños, las personas que están estudiando en sus universidades, y todo termina volcándose a un tema online. Todos los que tenían un establecimiento de comercio, venta de productos, ¿cuánto hoy estás vendiendo a través de esa línea? Entonces me parece que también es una oportunidad para enfrentar lo que va a ser también el futuro. Y siempre hemos hablado que el tema de la tecnología es la cuarta revolución industrial, pero eso también hay que vivirlo en nuestras empresas. Y pues de alguna forma una ventaja que pudiéramos nosotros tener o ir más adelante es si esa venta que nosotros estamos generando también termina siendo una venta online. Yo creo que ahí es importante que entre todas las compañías, independientemente en el nicho que nos encontremos, tenemos que ir hacia esa vida, hacia esa vía. Obviamente hay algún tema muy importante de ese sobrevivir que también tiene que ver con los temas de liquidez. En este momento no es un tiempo para hacer inversiones, no es un tiempo para de pronto gastar desaforadamente los recursos. Por el contrario, es un momento de estar un poco quietos. De hecho, esta mañana estaba asistiendo también a una conferencia que estaban dando unas personas de España, de Barcelona, y decían cuáles van a ser los efectos o en qué etapa estamos de todo el tema de la pandemia, del COVID. Y en este momento estamos en una etapa de tensión. Esa etapa de tensión es cuando más tenemos que estar pendientes de todos los efectos, digamos, financieros que dé o dicte el gobierno nacional. Pero esta etapa de tensión o las medidas que nosotros tomemos no son para abril. Estas medidas, por lo menos, nosotros tenemos que hacerlas de aquí al mes de junio, que se supone que es la etapa de tensión. Después viene una etapa que es de descongelamiento. Y esa etapa de descongelamiento tiene que ver mucho con que van a empezarse a reactivar ciertos tipos de negocios o de mercados. De pronto se pueden empezar a abrir nuevamente los centros comerciales y en algo la venta normal se puede empezar a subir un poquito, que se entiende que esa etapa es desde el mes de julio hasta el mes de septiembre. Y finalmente, la última etapa tiene que ver mucho con ese ya recomposición de todo el modelo económico de los países que se pudiera dar hasta octubre, noviembre y diciembre de este año, y pues ya el otro año estaríamos hablando de cómo finalmente nos dejó el post-COVID, la post-pandemia, y ya vendrán otro tipo de estrategias. Pero en este momento, que es una etapa de tensión, nosotros tenemos que la caja es lo más importante de cuidar. La semana pasada estábamos en unas charlas con Impulsa, con algunas entidades del gobierno, y nos decían, oiga, espere, o sea,
en este momento intente reducir su caja al máximo, pague lo que realmente son tus obligaciones de primer nivel. ¿Y cuáles son esas obligaciones de primer nivel? Digamos, los empleados o aquellas personas que a nosotros nos están brindando su servicio y por el cual la empresa puede salir adelante de la situación, pero no vamos a poder salir adelante si todo el mundo queda sin trabajo. Entonces, es muy importante los temas de liquidez y eso va amarrado con unas estrategias también desde el punto de vista de caja que tienen que ver de la forma de mis plazos de pago, tiene que ver los acuerdos que yo llevo con los clientes, tiene que ver oportunidades que puedan haber con los bancos, con entidades del gobierno. Hay un sinnúmero de cosas que todavía podemos hacer pero siempre nos va a llevar a cuidar la caja. Lo otro tiene que ver con se los mencionaba ahorita, todos los temas de inversión. Este es un tiempo que las inversiones de alguna forma tienden a disminuir. Ahora, si hay compañías, de hecho conozco el caso de algunas compañías que de alguna forma estaban diciendo, bueno, pero ya llevamos casi ya más de 10 años, casi 11 años desde la última crisis financiera que se dio en el año 2008 y bueno, ya llevamos 11 años. Lo más probable es que llegue una crisis financiera a nivel mundial y cada vez las crisis financieras son más fuertes. Entonces, conozco unas compañías que desde el año pasado ellos estaban diciendo que iba a llegar una crisis y miren, casualmente terminó llegando en el momento en que todo el mundo pensaba que el año 2020 iba a ser revolucionario a nivel de beneficios económicos. Y de crecimiento, de un momento ¿no? a otro todo cambió, sí, muy fuerte, muy fuerte. Entonces, esas compañías que tienen excesos de liquidez, que son multinacionales, de hecho muy grandes, no sé qué tantas en Colombia, pues tienen unos recursos ahorrados, unos excesos de liquidez que va a permitir la compra de compañías a nivel global a precios muy, muy bajos. Entonces, pero eso lo hacen ellos. Nosotros que de alguna forma somos también muy jóvenes como empresa, algunas llevarán más años, pero nosotros considero yo que debemos cuidar mucho el tema de inversión, la caja. Yo creo que esas tres temas son trascendentales para poder superar la crisis que nos tomó por sorpresa. ¿Cómo has visto a los bancos? Porque mucho habla el gobierno acerca de la financiación, del respaldo bancario. Llevamos muy poco en cuarentena con relación a la crisis que puede existir y de acuerdo a las proyecciones financieras que tú nos comentas de las distintas etapas, hasta ahora estamos arrancando y en lo personal y de la asesoría que hemos podido ver de nuestros clientes, los bancos están muy exigentes, están muy renuentes. ¿Es una percepción particular o realmente podemos decir hoy que en materia de recursos financiados o financieros que podamos obtener del sector bancario, sí hay limitaciones y el momento sea de pronto ya acudir a este sector? Bien, pues Pamela, la verdad, en medio de la crisis, hemos escuchado mucho acerca de los bancos y de las oportunidades de financiamiento que en este momento están otorgando. De hecho, lograron avanzar significativamente con personas naturales, en el cual pues era obvio que muchas personas no podían pagar sus obligaciones porque pasaba todos los ejemplos que nos hablaba Andrés Ospino, y es que los sacaron a vacaciones, hicieron unos temas de licencia, suspensiones de contrato, y era obvio que eso se iba a dar. Pero con relación a las empresas, realmente me sorprendió bastante en el sentido que los bancos también están midiendo su riesgo de una forma impredecible, en el sentido que cambiaron, en el caso nuestro, han cambiado muchas de las políticas. O sea, tú tenías unas aprobaciones de crédito de los cuales tú podías disponer de 2.000, 10.000 millones de pesos fácilmente, solamente con una firma o un pagaré,
con un desembolso a 24 horas como máximo, y en este momento las políticas no son esas, porque obviamente el principal enfoque de los bancos en este momento es cuidar la plata de sus inversores, de las personas que tienen los dineros en sus bancos, y eso los ha llevado también a que la prioridad sean digamos, las personas naturales, que también está bien, ¿no? Pero en este caso, las aprobaciones que tú has tenido de alguna forma también son congeladas, y todos los créditos que uno vaya a solicitar nuevamente pasan a estudio de créditos, y pues todos los que manejan con su banca algún tipo de liquidez con banca, pues en algunos casos es bastante dispendioso ese otorgamiento digamos, de créditos. Sin embargo, eso tiene que ver con todos los de capital de trabajo, con créditos líquidos. También hemos visto que en estos últimos 15 días las tasas de interés han subido mucho y los bancos están pidiendo garantías reales. De alguna forma, en este momento también es una oportunidad para los dueños de compañías puedan también decirle a los bancos que hombre, pues están vivos, que la empresa sigue viva, motivo por el cual necesitan que disminuyan las garantías o colocar algunas garantías adicionales. Eso lo están pidiendo los bancos mucho, pues de alguna forma también están midiendo su riesgo, también es entendible lo que están haciendo los bancos. Hoy aparentemente con lo último que habló el presidente el día sábado, hoy aparentemente van a empezar a exigirle a los bancos mayor ayuda para las pymes. Eso tiene que también ser reglamentado, porque en este momento es si el banco te quiere prestar, te presta, si no, no. Ahora, hay otras fuentes de financiación de los bancos que se están manejando muy bien, que están siendo asequibles y de alguna forma un poquito más rápido, que tienen que ver con algún tipo de leaseback, tienen que ver con la figura de factoring, donde muchos de los pagadores manejan ya esa figura con los bancos. Lo ideal es fortalecer la caja, la liquidez, y si eso está a pagar un poquito más de interés, pues habrá que hacerlo en esta etapa. Digamos, a nosotros por lo menos un 20% nos han subido las tasas de interés, y eso que hemos manejado un muy buen score con todos los bancos, pero de eso no se escapa el pequeño, el mediano, el grande, a todos les está afectando en materia de tasas de interés. Y si un cliente a ti te ofrece pago a través de factoring, yo creo que lo mejor es hacerlo, porque hay que proteger sobre todo los temas de liquidez. Bien. En materia tributaria, ¿has visto alivios en estos momentos en materia de impuestos? Aparte de lo que hablamos en materia de seguridad social, que ya vimos una intención de suspender el pago de las pensiones durante 3 meses, hay que esperar el decreto, pero igual, seguimos pagando IVA, seguimos pagando ICA, seguimos igual en materia tributaria. No, yo creo que pues el presidente también ha sido claro, digamos, viene lo que es el impuesto de renta, que ese tocaba pagarlo ahorita en abril, y pues, para toda empresa y persona natural jurídica se extiende hasta el mes de junio. Yo creería que si de alguna forma también la presidencia ha dicho que debe reactivar sí o sí, o parte se empieza a reactivar en mayo, sobre todo porque también ve que el gasto del país en este momento de inversión al traer máquinas y reactivar todo el sistema de salud, pues finalmente de dónde sale sino de los impuestos. Y de alguna forma el gobierno también ha intentado ser como pues en ese sentido, combinar a las compañías de los que tienen el dinero de su IVA, de su renta, pues pagarlo, ¿sí? Y realmente que el beneficio sea para las compañías que difícilmente tienen los recursos para hacerlo. Eso también depende en que todos seamos también conscientes con lo que pues la economía está viviendo, porque finalmente va a llegar un momento en que sí o sí hay que cancelarlo. Entonces, en materia de tributación tenemos el impuesto a la renta y tenemos los IVAs, que en este caso son para personas que han sido muy afectadas
que tienen que ver con todo lo que es turismo, todo lo que son espectáculos, las empresas de transporte aéreo, todo ese tipo de, digamos, de mercados que efectivamente en Colombia se disminuyó un 100% prácticamente y a nivel mundial también. O sea, en este momento, ¿quién desea ir a vacaciones? Nadie. Bueno, deseamos todos, pero no, nadie puede. Está restringido y esa restricción pues obviamente ha afectado a muchísimas compañías y a muchas empresas que viven de este tipo de actividad. Ahora viene, hay algo sí importante que de alguna forma la DIAN dijo la semana pasada y es las empresas que tienen algunos saldos a favor. De alguna forma, yo creo que sí se abre una gran oportunidad para aquellos que tenemos un saldo a favor poderlo solicitar. Uno, porque si todo el mundo solicita su saldo a favor, creo que la DIAN no va a poder revisarlos a todo el mundo, o sea, pueden pasar algunas cosas, pero sobre todo me parece que es un buen momento para que todas esas partidas contables y fiscales pudieran también quedar sanadas en esta coyuntura con el Estado. Me parece que es una gran oportunidad de pronto para poderlo analizar. Y pues finalmente, como todos, ¿no? Estamos esperando que a diario salgan y reglamenten cosas. Nos beneficia mucho si reglamentan el tema de las pensiones por 3 meses. En el caso de nosotros que tenemos más de 5.000 personas contratadas, eso nos ayudaría a que no enriquecer más a los accionistas, sino que definitivamente podamos tener la caja para seguir contribuyendo a que las personas sigan teniendo su trabajo. Yo creo que ese es de los aportes más importantes que nosotros también debemos pensar. Por último, Rogelio, finalizando esta cuarentena, viendo todas las proyecciones económicas que hay, sé que es de pronto anticipado preguntarlo, pero ¿cómo ves la reactivación de la economía? ¿Sí? Por lo que nos comentabas hace unos momentos, esto no va a ser de abril, esto no va a ser de mayo, de junio, pero este año pudiera levantarse varios sectores de la economía. ¿Cómo ves eso? Bueno, pues primero es entender que por lo menos es la primera vez que nosotros tenemos que vivir una pandemia, ¿no? Todas las cosas en este momento llegan a ser tan inciertas. La economía de un momento a otro, llevamos un mes prácticamente en cuarentena y ha tenido un vuelco muy fuerte. Pensar en que pudiera pasar en la época post-pandemia, y de hecho, justo lo estaba pensando la semana pasada y es si uno tiene susto o no tiene susto de salir, porque es que el susto del comprador también depende mucho de lo que vaya a pasar post-pandemia. Yo voy a querer ir a un centro comercial a comprar, a comer, voy a querer ir a un concierto sabiendo que pasó todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que si la forma en cómo las empresas compran, las personas compran el diario vivir, hoy prefiero pedir un domiciliario que venga a mi casa y me traiga el mercado y yo no ir de pronto a coger todos los productos de una estantería. Si eso cambia, si mi temor sigue ahí, va a ser muy complicado que post pandemia se reactive las cosas fácilmente, porque las personas también, ese método de compra tiene que salirse el temor de, digamos, de los corazones. Entonces, van a haber efectos que uno dice, miércoles, pero es que es difícil, ¿no? Yo prefiero que mis hijos estén acá, yo prefiero hacer las cosas desde casa, prefiero home office, yo para qué pagaba tantos arriendos. Entonces puede haber unos efectos muy fuertes en la economía que difícilmente
este mismo año van a poder recomponerse. Digamos, en este momento, todos los que de pronto son rentistas de capital tienen sus bienes, sus bodegas en arriendo, locales en arriendo, apartamentos en arriendo, donde las personas no te pueden comprar. No te pueden pagar los arriendos, y posterior a la pandemia muchos establecimientos de comercio pueden decir, miércoles, pero es que me fue mejor vendiendo online que teniendo un local que me vale 8, 10, 12 millones de pesos, o en la 85 que me vale 20, 30 millones de pesos, y no estoy gastando tanto dinero. Entonces me parece que los efectos en materia de finca raíz también pueden ser muy fuertes. Entonces, lo que hace 15 días estaba hablando con un amigo muy cercano que es de hecho médico anestesiólogo, y decía, si tu patrimonio llega a estar o se deteriora solamente un 50% y toda tu familia está viva, créeme que la pudiste pasar muy bien todo el efecto de pandemia. Y recomponer un patrimonio, creo yo, y sobre todo por todo lo que ha pasado muchos años antes, no va a ser que en diciembre ya estemos bien. Va a ser, yo creo que el próximo año, todo el 2021, va a ser un año en que toca pagar impuestos porque el país va a estar muy endeudado, va a ser un año muy fuerte. Yo pienso que en medio de todo va a seguir de alguna forma la recesión. Entonces va a haber un tiempo muy complicado, pero siempre también teniendo como la esperanza, y es que, hombre, hay que seguir vendiendo, hay que cambiar la forma de hacer las cosas para que esa economía, desde el punto de vista de cada una de nuestras compañías, pues sea más rápido su resurgimiento. Y si en este momento podemos hacer muchas cosas en materia de tecnología, va a ser todavía mucho más acelerado y vamos a estar a la vanguardia, y utilizaremos este impasse como una fortaleza para nuestras compañías de aquí en adelante. Entonces me parece que hay muchos pros y hay muchos contras. Todo depende también de cómo tú enfrentes hoy el problema. O sea, hoy es la forma de enfrentar el problema que puede durar 2 años, pero si hoy, con todo lo que estamos haciendo, siendo muy estrategas, moviéndonos muy rápido, pensando siempre en la liquidez, en estar ahí, en vender, yo creo que muy fácilmente podemos pasar entre todos esta pandemia. Bueno, Rogelio, muchísimas gracias. Pues datos muy importantes, sobre todo en materia de aterrizar muy bien a la realidad financiera, cuál es el escenario que hoy estamos enfrentando y lo que viene, porque es que esto no es un tema de cuarentena, esto puede ser un tema de realmente una crisis económica que puede tardar mucho tiempo. Te agradecemos mucho por el espacio, de verdad que la información que nos has dado es muy valiosa para nuestros clientes. Sé que muchos de ellos tienen otras inquietudes, pero reitero, como en las intervenciones anteriores, deberemos abordarlas en otro escenario. Ya llevamos más o menos una hora y 30 de este webinar, y la idea no es hacerlo más extenso y que sea igualmente práctico para todos asistir a este tipo de charlas. Muchas gracias a todos los participantes, a todos nuestros invitados que pudieron hoy darnos su visual y aterrizar puntos muy importantes desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de UGPP, desde el punto de vista financiero, y también muchos tips y muchas recomendaciones que debemos abordar en el manejo de nuestros colaboradores frente a nuestra entidad UGPP, y recomendaciones tan importantes como la liquidez en estos momentos de pandemia. Vamos a estar igualmente compartiéndoles información a todos los participantes acerca de los webinars que vamos a hacer más adelante. Recuerden que estamos aquí para apoyarles, para ayudarles en este difícil momento. Estamos seguros que vamos a poder abordar con gran sabiduría esta contingencia si actuamos rápido, si planeamos, si nos anticipamos a lo que puede suceder o lo que puede seguir sucediendo en nuestro país. Y estamos aquí, como siempre, como sus asesores jurídicos para poderles brindar la solución que ustedes necesiten en cada uno de los escenarios que puedan necesitar apoyo. Nosotros igual continuamos
aquí, home office, pero seguimos trabajando para ustedes, por sus equipos de trabajo, más allá de brindar una asesoría muy puntual en algunos temas que hemos trabajado con algunos de ustedes, es sobre todo poderlos ayudar a solucionar los impases que hoy se están presentando y saberlos orientar para que lo que venga a futuro no sea muchas demandas, muchas reclamaciones y situaciones que empeoren la situación en la que hoy estamos atravesando cada uno de nosotros. Un placer, muchas gracias por acompañarnos y estaremos compartiéndoles información de nuevos webinars y de información de actualidad para que ustedes puedan estar enterados y asesorados. Un placer, muchas gracias a todos y feliz tarde.